Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con Pablo Marcial Ortiz sobre la lucha para sacar a la Marina de Vieques. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfrutes. Saludos a todas y a todas las que nos escuchan y bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Me escuchan a mí, Adriana Gutiérrez, como de costumbre, y el compañero Andrés González Verdecía. La que hay, corillo. ¿Cómo está, Andrés? Todo bajo control, bien motivado para este programa. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué? Porque en el programa de hoy, el pasado 19 de abril se cumplieron 20 años de la muerte de David Sanes, que murió víctima de una bomba que le cayó como parte de las maniobras militares que se practicaban en la isla municipio de Vieques. La lucha para sacar a la Marina de Guerra de Estados Unidos de Vieques llevaba ya muchas décadas, pero no hay duda de que la muerte de este evento, ¿verdad?, de la muerte de Sanes, significó quizás un antes y un después en esta lucha. Y es que, ¿verdad?, a raíz de la muerte de Sanes, pues desembocó en toda una lucha de pueblo para sacar a la Marina de Guerra de los Estados Unidos de Vieques, y que de hecho concluyó en la salida de la Marina 4 años más tarde. Y es una lucha que incluyó, ¿verdad?, en la que participó muchísimos sectores del pueblo de Puerto Rico, políticos, religiosos, civiles, pero que sin lugar a duda tuvo gran importancia la participación del Partido Independentista Puertorriqueño, liderado por su presidente, Rubén Berríos. Para hablar sobre el proceso que se dio y la lucha de desobediencia civil que se dio en Vieques durante esos años, algunos días después, el 4 de mayo, luego de la muerte de Sanes del 1999, Rubén Berríos Martínez y el Partido Independentista decidió invadir, o recuperar más bien, una de las playas expropiadas y ocupadas por la Marina de Guerra estadounidense en Vieques para montar un campamento de desobediencia civil en el que estuvieron durante un año ininterrumpidamente. Y para hablar sobre este evento, sobre esta lucha de desobediencia civil, sobre la participación del Partido Independentista y de Rubén Berríos, pues tenemos de invitado hoy en nuestro programa a Pablo Marcial Ortiz. ¿No vas a poner los aplausos hoy? No los tengo todavía. Damos los aplausos ya mismo, deja que llegue y lo aplaudimos. Pues Pablo es un militante independentista de muchos años, es amigo personal de Rubén Berríos, estuvo en Vieques y participó en la desobediencia civil, es autor de varios libros, entre ellos un libro que se titula Con Rubén en la playa, un diario de Vieques. Y para hablar sobre esto y sobre otros temas relacionados con la lucha en Vieques, pues tenemos a Pablo y vamos a estar conversando con él, pero antes tenemos que hacer un anuncio bien importante. Recuerden, gente, que si usted necesita servicios de mercadeo, publicidad, promo de todo tipo para su producto, para su idea, para lo que usted quiera, usted puede contar con los monstruos de Sociedad Publicitaria. Sociedad Publicitaria, como hemos dicho, es una agencia de publicidad con bases de empresarismo solidario y cooperativismo. Aquí en el episodio 76, si no me equivoco, 76. Estuvo con nosotros su presidente, José Augusto Acevedo, un tipo bien chévere, y ahí en ese episodio usted puede ver de qué se trata esta agencia, que cuenta con sobre 500 creativos a su disposición, 24 horas del día, 7 días a la semana para los servicios que usted necesite relacionados con publicidad y mercadeo de todo tipo. Si usted está interesado, ¿a dónde puede llamar? Puede llamar al 787-646-7733 o puede visitarlos en la página de internet sociedadpublicitaria.com. También les pueden, si necesitan o quieren más información sobre lo que necesiten, pueden escribirle a info@sociedadpublicitaria.com. Pues nítido. Vamos allá, vamos a pasar con el invitado. Ahora sí. Bueno, ahora sí pasamos a la entrevista y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Pablo Marcial Ortiz. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos y gracias a ustedes por la invitación. Pues como adelantamos, Pablo es un militante independentista desde hace mucho tiempo ya. Conoce personalmente a Rubén y además de haber participado de las actividades de desobediencia civil en Vieques activamente, escribió un libro que se llama
con Rubén en la playa, un diario de Vieques, y es, como dice su nombre, un diario de los eventos que acontecieron allí, ¿no? Así que, como decía Adriana, ya había habido intentos ¿verdad? O gestiones para atender el asunto de la Marina en Vieques y Culebra, pero no fue quizás hasta la muerte de David Sanes donde se da ese catalizador que comienza, ¿verdad? Y desemboca en lo que luego sería pues, los actos de desobediencia civil. Pero nos gustaría comenzar, Pablo, hablando un poco de ¿verdad? ¿Qué había pasado anteriormente? Me refiero a Culebra, Vieques, con respecto a la lucha por bregar con la Marina de los Estados Unidos en estas islas municipios. Bueno, temprano en los años 70, como el pueblo recordará, que se circunscribían los bombardeos principalmente en Culebra. El partido pues decidió parar eso y un grupo de pipiolos pues incursionó allí en la playa y no duró una semana aquello. O sea, el gobierno norteamericano y la Marina desalojaron, arrestaron. Rubén estuvo preso unos cuantos meses en el Oso Blanco. Y esa experiencia fue muy buena para el partido, por el respaldo que recibió. Era algo novel, la cuestión de la desobediencia civil, la resonancia en el país fue extraordinaria. Y yo creo que eso sirvió de escuela para muchos, que después fue aprovechada ya en Vieques. Y eso fue para el 71, ¿verdad? Correcto. Ahí es donde Rubén... La frase. Sí, ahí es donde Rubén da ese famoso discurso, ¿verdad? Donde básicamente no le reconoce jurisdicción al tribunal y dice lo de... violar la ley del imperio es cumplir la ley de la patria. Que si están viendo esto en YouTube, ven la foto famosa de Rubén, el cuadro que está detrás de Pablo, es de ese evento. De hecho, y ese discurso se imprimió y lo distribuimos. Yo recuerdo que en Barranquita lo distribuimos por los barrios y en el pueblo. Y eso se hizo en todo Puerto Rico. Fue algo que coló bien hondo en el país. Y mira, sí, y también mencionaste el apoyo, ¿verdad?, que tuvo eso para el partido, que generó para el partido en esas elecciones del 71-72. Es cuando Rubén saca un fracatán de votos para el Senado. Era el candidato a la gobernación, que era Noel Colón Martínez para entonces, sacó Correcto. Como casi 6%, 5%, Correcto. Y también tuvimos 2 representantes en ese momento. Por ley de minorías y demás, o sea que fue un momento ciertamente de fortaleza para el partido. Y que Rubén hacia poco ya había sido electo presidente del partido. Okay. Y en ese entonces, ¿cuál era la postura, digamos, del gobierno y de la sociedad en general con respecto a las bases militares en Puerto Rico? Y ese es el asunto. Bueno, en primer lugar, era un respaldo de unión permanente, tú sabes. El gobierno del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista incluso hasta condenaron el trabajo del PIB en Culebra. Contrario a lo que se da ya después en Vieques. Pero el esfuerzo que hizo el partido por romper eso fue extraordinario. Y repito, caló bien profundo en la sociedad puertorriqueña. Bueno, y yo creo que ahora, para empezar a hablar de lo que pasó en la experiencia en Vieques, es verdad que la muerte de David Sanes fue, yo creo que un antes y un después en la lucha para sacar a la Marina de Vieques, pero es importante ir un poquito para atrás y quizás a principios del 1940 y hablar de las expropiaciones de los terrenos de Vieques por parte de la Marina. ¿Cómo fue ese proceso de expropiación? Sí, eso fue... Hay que verlo ese enmarcado dentro de la cuestión de la guerra. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, incluso con todo lo que estaba pasando aquí en el gobierno, el manejo que tenía el gobierno de Estados Unidos para controlar todo aquí en Puerto Rico. Y lo de Vieques, pues, básicamente fueron expropiando, creo que fue en 3 etapas, y redujeron la población a prácticamente una tercera parte del terreno, prácticamente en el medio de la isla. Incluso, no sé, hay hasta la novela Usmail
de Pedro Juan Soto se desarrolla allí, y la literatura de aquel entonces lo recuerda. Pero realmente las expropiaciones trajo mucha pobreza a Vieques. Vieques había sido un reducto de la caña después de la piña, y todo eso se perdió. O sea, que estaba hablando de que la Marina era, ¿verdad? O sea, ocupaba 2/3 partes de la isla, y estamos hablando de las costas, ¿no? Se quedó el centro. Del este y el oeste. La población se quedó en el centro de la isla. En el centro circunscribieron la población a eso, y entonces no podían funcionar. Entonces, en el tiempo de bombardeo, los pescadores no podían pescar. ¿Y qué tipo de bombardeo? Digo, no hay que entrar en la cosa técnica, pero ¿qué tipo de maniobras se realizaban en Vieques para esa zona? Estabas hablando de utilizaban portaaviones, se disparaba desde aviones y desde barcos de guerra. Y se establecían estos objetivos dentro de la isla, que atacaban. Y entonces hacían prácticas de desembarco militar. O sea que yo creo que uno de los lugares donde se entrenaba los soldados en gran escala, en escala. Bueno, yo creo que en una ocasión cuando comenzó el asunto de la incursión del partido de Rubén en Vieques, el comandante o general dijo que Vieques era la joya de la corona. O sea, que te da una idea de la importancia que tenía Vieques para la Marina de Guerra. ¿Y cuándo sucede eso, Pablo? Sabemos que es, ¿verdad?, poco después de la muerte de David Sanes, pero entonces, ¿qué es lo que mueve al partido? ¿Cuándo se decide entrar o hacer algún acto de desobediencia civil? Fíjate, la víspera, creo, de la muerte de David Sanes, murió una militante independentista puertorriqueña, tratando de recordar el nombre de ella. Minguita. Lo leí en su libro murió. Antes de venir. Y Rubén Dominga está entre los pipiolos en Vieques que despide el vuelo. Y una de las cosas que dice Rubén... ¿Cuánto más vamos a esperar? Sí, ¿cuánto más vamos a esperar para esto? Y entonces, pocas semanas después, es que se decide a nivel de la Comité Central del Partido de poner a Rubén como escudo allí para detener. Entonces la decisión fue que ni un tiro más y que se vaya a la Marina. Y en eso se mantuvo el partido firme hasta el final. Y eso fue, entró Rubén a Vieques un 4 de mayo de 1999. Correcto. Y me acuerdo que fuimos a Vieques al meeting que se celebró en Esperanza, y yo grabé ese discurso. Esto fue lo que llovió y fue mucha gente. Naturalmente los que se trasladaron al sitio donde iba a ser el campamento fue un grupo, como tenía que ser, un grupo reducido. Pero presencié el discurso de Rubén. Antes, por la mañana, habían estos periodistas, hicieron entrevistas, estaba un programa de radio allí. Presencié ese discurso y presencié cuando los muchachos salieron para invadir la playa. ¿Qué playa fue? Estaba en la costa sureste, que ellos bautizaron Playa Gilberto Concepción de Gracia. Es una playa preciosa, o sea, una playa agua blanca, arena blanca, preciosa. No tenía palmas, había mucho arbusto, y una de las cosas que impresionan mucho allí eran los muchos cráteres que habían. ¿Cómo cráteres? Cráteres de cuando se de los bombardeos. Allí en la playa. Allí en la playa. Y entonces cuando llegaron allí a la playa, ¿ya había otros campamentos en alguna otra playa? No, ese fue el primero. El primer campamento. Del primer campamento permanente. O sea, desde ese entonces hubo siempre gente allí. Porque eventualmente después se establecieron uno que otro campamento de gente que iba, o sea, pero no permanecía todo el tiempo. Al pasar el tiempo, al pasar los meses, que esto va ganando fuerza, sí. Fuerza, mucha fuerza. Entonces
pues se fueron estableciendo Otros campamentos en la zona norte. Y yo estoy convencido que parte de eso es la organización. O sea, si tú no tienes organización, no puedes hacer cosas. Entonces, Rubén tenía un partido. O sea, y entonces, el hecho de tener un partido organizado, militante, pues fue vital para mantener ese campamento allí el tiempo que fuera necesario. ¿Y cómo era? Nos interesa un poco describir para aquellas personas que a lo mejor ni recuerdan, ¿verdad? No estaban vivos cuando sucedió esto o eran muy pequeños. Yo era muy pequeño. Yo también. Y desafortunadamente no tuve esa experiencia del día a día allí en el campamento. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo era el día a día allí? Bueno, el trabajo? Primero, ¿verdad? Yo creo que es bueno que nos contaras cómo fue la primera vez que llegó usted al campamento. Bueno, yo tardé en ir porque se estaban coordinando quienes acompañaban a Rubén desde el Comité Nacional. Y no fue esta tarde después que, por cierto, a través de Irma Rodríguez, le dije, Irma, yo ya puedo ir, consígueme un turno, está a través de Carmen Paula. Y entonces pude ir la primera vez. Y te digo que una de las cosas que me impresionó allí fue el área. Lo bonito del área. Lo precioso del área. Y entonces me acuerdo cuando el cebote giró para que enfila el campamento, aquella playa bien larga, inmensa, blanca desde afuera. Y entonces llegamos, siempre allí hubo por lo menos de 10 a 12 compañeros que acompañaban a Rubén. Nos distribuíamos las tareas, porque allí había que hacerle todo. O sea, Rubén permaneció allí 24 horas por un año, ¿sabes? Todos los días. Vivió allí un año, ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente. Entonces, pues allí había que cocinar, allí había que mantener aquello limpio. Por cierto, se rastrillaba el área del campamento todas las mañanas. ¿Por qué se rastrillaba? Pues porque las olas traían cosas a la playa. Entonces había muchos visitantes, pero eso se mantenía siempre en orden. Las casetas, me acuerdo que al principio estaban en la playa. En la orilla. En la orilla. Después, muchos meses después, cuando se decidió construir la tormentera, entonces hubo que tumbar un área donde había el busto para ubicar la tormentera allí. Y eventualmente pues se movieron casetas para ese lugar. Y entonces en la playa también había 2 carpas de esas grandes que se montaban sobre tubos. Y esa era la sala de estar del grupo. Del grupo. Y siempre había como de 10 a 11 personas. Por lo general siempre había de 10 a 11 personas. Entonces, pues militantes del Partido Independentista. Todos militantes. Y digo, no hemos dicho lo obvio, pero ya cuando estamos hablando, este campamento estaba situado donde mismo se realizaban las prácticas de tiro de la... Correcto. O sea, era ya de donde estaban viviendo, no era que se entraba esporádicamente y se salía, sino que estaban situados ya imposibilitando las prácticas militares. Y tú salías hacia la parte norte y caminabas, 10 minutos y veías una serie de aviones en desuso que los usaban como para tirarle. Estaban cosidos a balazos, ¿sabes? ¿Y entonces allá en el otro lado pues, había un tanque, varios tanques, había desechos como de camiones que lo utilizaban, todo eso estaba allí. Entonces tú veías también las bombas. Muchas veces parece que había que tener mucho cuidado qué ruta tú y mientras estuvieron allí, permanecieron en el campamento, ¿nunca presenciaron algún bombardeo, alguna actividad militar allí mientras estuvieran allí? No, porque precisamente ese fue el objetivo de la actividad, parar los bombardeos, y se logró. O sea, ahí no hubo práctica el tiempo que... ¿Y cuánto tiempo pasó antes de que, digamos, reaccionaran las autoridades federales? O
O sea, ¿cuándo alguien les hace el primer acercamiento? ¿Cuándo vienen los arrestos? ¿Cuándo? Y también... Bueno, porque primero hubo unas advertencias. Se mandaron estos militares a advertir que estaban en una zona que pertenece a la Marina, que no podía estar allí. En esa ocasión yo no estaba, pero me cuenta que la actitud de los compañeros, pues que nosotros no reconocemos la autoridad de ustedes. Pero sí se hizo esa advertencia y se veía también por ejemplo, la Marina, los helicópteros de la Marina pasaban todas las mañanas por el área de donde estaba el campamento. En otras ocasiones estuvieron a llevarle, una ocasión creo que fueron que querían que filmaran la notificación. O él naturalmente le dijo que no. O sea, pero sí hubo acercamiento. Entonces el observatorio de la Marina estaba en una loma alta. Entonces de allí se veía movimiento de los soldados. Okay. Y entonces les sorprendió la reacción del gobernador Pedro Rosselló, quien bastante rápido, tengo entendido, un poco, al menos se unió teóricamente al reclamo, sino a los actos de desobediencia civil y exigió al gobierno federal la salida. Ahí, contrario a Vieques, hubo una reacción... Contraria a Culebra. Contraria a Culebra, hubo una reacción bien positiva en ese sentido. Y entonces hasta se creó una comisión de Vieques en la que participó activamente el Partido Independentista, Víctor García San Inocencio, el asesor ambiental nuestro también, que incluso las... conclusiones de ese informe después se aceptan como política pública. Aquello causó un impacto tremendo. Para decirte que hasta el Partido Popular y el PNP empujaron para que no hubiese bombardeo. Posterior es que viene un cambio, ¿no? Por la presión. Estamos hablando ya, Rubén había pasado allí 8 meses, creo, cuando viene el viraje de Hernández Colón y Rafael, que se propone entonces darle yo no sé cuántos millones. Había que se iba a disparar con bala inerte, que se iba a celebrar un plebiscito. Entonces, pues esta gente pues se va allanando. Entonces, ya para ese entonces había ganado tanto ímpetu el movimiento en contra de la Marina, que incluso hasta la Iglesia Católica, las otras agrupaciones religiosas, el maestros, los pescadores naturalmente, pues se mantuvieron firmes. Aquí hemos dicho anteriormente que Vieques probablemente es, ¿verdad?, la gesta de desobediencia civil o la gesta, yo diría cívica en general, más exitosa, más grande que hemos tenido en Puerto Rico, quizás en nuestra historia, y si no, pues la historia moderna, pero yo recuerdo, por eso la gente que a lo mejor lo escucha ahora y que no lo vivió, ¿verdad?, no entienden el nivel de publicidad que esto adquirió en Puerto Rico y la importancia que adquirió en Puerto Rico y a nivel internacional. Todo el día, todo el tiempo. Allí lo que Rubén y el partido establecieron fue una cátedra de lo que es la desobediencia civil y el reclamo de los derechos justos para Vieques y para Puerto Rico. Y te puedo contar la infinidad de personas que fueron a visitar. Fue el reverendo Jackson, Jesse Jackson, estuvo el arzobispo de San Juan, nuestra doña Lolita Lebrón estuvo allí, pero te digo, fue un ambiente, o sea, lo que a mí siempre me impresionaba de ese campamento es que tú sabías que era algo trascendental lo que estaba pasando allí. O sea, las noticias del día, las personas que visitaban, la consistencia, las publicaciones que se daban en y fuera de Puerto Rico. Rubén, la Internacional Socialista lo nombró vicepresidente honorario, presidente honorario de la Internacional Socialista. La solidaridad que se tuvo con el grupo de la COPAL. O
O sea, a nivel internacional fue fuerte, fue impactante. Y aquí, pues, ni se diga. Sí, aquí adquirió. No sé si usted coincide, pero fue ahí cuando quizás Rubén Berrío pasó a conocerse solo con el nombre Rubén. Porque en general, ¿verdad? Tú dices Rubén y más o menos la gente sabe de quién se está hablando, creo yo. Sí, sí. De hecho, dicen que en Casablanca se referían a Rubén como el hombre en la playa. De ahí había camisas y todo, ¿verdad? Sí. Con eso, no sé si fue un titular. Y es que es impresionante porque uno lee el libro, ¿verdad? Y como se titula, es un diario en Vieques. Y puedes ver cómo es el día a día, y así cuando lo lees y puedes ver cómo se vive allí o cuán fuerte debe ser permanecer todo un año en una caseta de acampar. Una pena que yo no pude estar más tiempo. O sea, porque yo pude ir en 4 o 5 ocasiones. Pues si hubiese ido más, pues tal vez hubiese captado más de las cosas, porque las tertulias que se montaban allí era... Si usted supiera la cantidad de gente que me ha dicho eso mismo. Es como con dolor, y yo lo siento, ¿verdad? Yo más chamaquito, el no poder haber participado de eso directamente, es como con dolor, porque uno lo ve, uno que está, ¿verdad? En este activismo, pues uno ve eso con ese éxito que se tuvo, y es algo que... Y entonces se dirigía el partido desde allí hasta hubo reuniones de los comités de organización de los distintos lugares de Puerto Rico, que hecho que por regiones se hacían reuniones e iban allí. Pero yo recuerdo bien vivamente esas conversaciones que teníamos con Rubén, principalmente por las noches. O sea, acuérdate que allí no había gran cosa que por hacer. Eso digo, porque son allí 24 horas y uno amanece temprano con el calor se leía mucho y Rubén leyó un montón. De hecho, las lecturas, y escribió también. En unos contenedores plásticos se guardaban todas esas cosas. Y tuvo problemas en el Senado, porque era senador para entonces y tuvo que dejar la oficina, ¿no? Y en la escuela de Derecho le ocasionó problemas. Cuando se vio que la cosa se iba a prolongar mucho, entonces pues Rubén opta por renunciar al Senado, y entonces lo sustituye Manuel Rodríguez Orellana. Y son tantos elementos importantes que uno podría tocar sobre eso. Exacto. Pero te digo, esas conversaciones, Rubén, el amante de la poesía, y recitaba poesía, nos contaba de sus poetas favoritos, de música. De hecho, una vez, me acuerdo, un aguacero, no sé, recuerdo que veníamos de donde él, y a mí me sorprende llegar y debajo de la carpa, él y Aníbal Díaz cantando. Y además ¿cuántos huracanes pasaron? Al menos hubo un huracán que pasó mientras... Lenny creo que fue el que se forma en el Golfo, que se llegó a reversa, como decimos. Ese fue fuerte. Y hubo un grupo de personas que pasaron allí. Sí, allí no recuerdo quiénes estaban, pero sí sé que Fernando estuvo entre ellos. Y me dicen que, por cierto, yo hablé con Vivian poco después, y me dice que cuando Rubén pudo comunicarse, dice que aquello era majestuoso, porque unas olas de 15, 20 pies. Chacho, chulísimo. Solo por la noche. Aquello me metía miedo, ¿sabes? Y entonces... Pero yo, la tormentera estuvo allí, no sé cuán segura es esa tormentera, pero ellos tuvieron que moverse de lugar. Okay. O sea, quería hablar un poco sobre los arrestos. No sé si usted fue arrestado también o si yo salí, creo que fue la semana antes de los arrestos. Okay. La semana ¿Y como cuántos pipiolos fueron arrestados? O independentistas, pero bueno, en general, la idea que usted tiene. Mira, de más de 1000 pipiolos que tuvieron, por ejemplo, en la incursión que hizo con Fernando, allí en esa tarde fueron más de 100 pipiolos que arrestaron. Solo en ese, y los nombres están en su libro. Todos los nombres de los que fueron arrestados están en el libro. Por lo menos los que yo pude identificar. Es posible que se me haya pasado algo, así que deben haberme perdonado. ¿Cuántos meses de cárcel tuvo que cumplir Rubén Berríos? Rubén, yo sé que la primera vez fueron 6 horas, pero después estuvo los 3 meses. 3 meses. Sí, porque ya ya era la tercera vez. No, y la amenaza que le estaban diciendo a las autoridades era que el que volviera a entrar allí tenía mínimo de 5 años.
o sea, para desalentar pero la experiencia fue extraordinaria. Y como estrategia legal, el PIB optó por que había diferencia, había grupos que planteaban que debían defenderse. Sin embargo, la estrategia del PIB fue que no le iba a reconocer jurisdicción al Tribunal Federal y no se defendió. Lo que pasa es que la desobediencia civil como tal, o sea, es tú ver que una ley es injusta, te enfrentas a ella, pero te enfrentas a ella y tienes que aceptar las consecuencias. Y tú tienes que cerrar ese ciclo. Por eso es que cuando se arrestan, ellos no reconocen la autoridad del tribunal, pero tampoco pagan fianza. O sea que en el juicio ellos hablaban en contra de eso y a favor de la lucha de lo que estaban haciendo, pero no aceptaban en ningún momento sabían lo que le venía, que era cárcel. Yo creo, y también, bueno, la otra cara de la moneda, también todavía el día de hoy escuchamos cosas como que Rubén comía langostas en la playa, que se iba al conquistador, que... Rubén, los enemigos han dicho tantas cosas, pero por ejemplo nosotros los que estuvimos allí con él sabíamos lo que comíamos, si los cocinábamos. O sea, el huevo por la mañana, fruta si había, el bacalao a mediodía, o arroz, lo que hubiese, o corn beef, tú sabes, ese tipo de cosas. Yo eso variaba también porque había semanas que había una persona que sabía cocinar bien. Había otra semana que no se cocinaba tan bien. Y ahí tú tenías que comer lo que había. Pero gracias a Dios, siempre hubo gente que puso de sí para que Rubén la pasara lo menos mal posible, tú sabes. Él y los demás que estaban sí, allí acampando. Sí. Pero porque nosotros íbamos por una semana, 5 días. Sí. Que hay 5 días, pues tú bañarte con jabón de fregar, pues tú sabes. Pero es un año, ¿sabes? Y pagó porque... No sé si ibas a mencionar eso, una enfermedad. No, ya mismo, pero lo que vengo con el comentario de las langostas es que cuando uno lee el libro y puedes ver cómo era un día regular en la playa, te das cuenta que era todo lo contrario, que hay mucha gente que piensa que tú la ibas a pasar bien, pero no era así. Habían tareas que hacer, había que limpiar, habían horarios para comida, horarios para bañarse, la gente no podía estar en traje de baño. Hubo hasta un alcalde, un pobre infeliz, tú sabes, que dijo que Rubén pasaba las noches en el Conquistador. Por eso. Tú sabes. El mismo tipo de idiota que dice que tiene una mansión en Florida. Sí, él va a la Florida, viene, da clase en Derecho, después vuelve a Florida, así, con su jet privado. Eso es como si el pueblo fuera tonto, tú sabes. Pero sí ha sido en ese sentido injusto con Rubén, pero es por la grandeza de su gesta, ¿sabes? No hay cómo atacarlo, entonces se pone por eso. Y entonces, Pablo, ¿cuándo empiezan a salir las noticias, los rumores, ¿no? De que la Marina de Guerra está contemplando la posibilidad de abandonar Vieques? ¿Cómo, o sea, pues básicamente de que íbamos a ganar esa lucha de desobediencia civil? ¿Cómo fue eso internamente? ¿Qué estaba pasando allí? ¿Cómo lo tomaron? Eso como que se olía ya cuando los arrestos. Y entonces cuando las incursiones, porque sabía que Rubén lo arrestaron y lo condenaron y volvió a incursionar. Lo arrestaron y lo condenaron. Y nosotros sabíamos que Rubén no iba a parar. Y entonces el respaldo que a todos los niveles. Yo me acuerdo cuando Rubén sale de la cárcel, ese homenaje que le hacen en el Ateneo, que le dieron la medalla al Ateneo, o sea, el respaldo de todos los partidos. Del pueblo. Del pueblo. Entonces, pues, después viene el anuncio de que la Marina deja Vieques y posteriormente pues que dejaba Rupert Road. Rupert Road era la base naval más grande y más importante fuera de Estados Unidos. Que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y con escuela superior y con toda una... como suele ser el caso, eso es un mini mundo en esas bases militares. Exacto. Pero te digo, esa experiencia del día a día allí es inolvidable. Y de los compañeros que pudieron ir allí, pues
te pueden decir lo mismo. Y, ¿verdad? Lo que ibas a decir, Andrés, ahorita, creo que era que ahora mencionas que Rubén, ustedes sabían que no iba a parar, que incluso ninguna enfermedad lo pudo detener. No sé si nos puedes explicar qué fue lo que sucedió con la enfermedad de Rubén durante su estadía ahí en la playa. Bueno, yo recuerdo creo que fue la penúltima semana que yo fui allí, que me tocó coincidir con el médico que iba a ver a Rubén, Mario, y llevaba suero, porque ya sabía de la condición de diverticulitis de Rubén. Lo que yo no sabía es que le habían hecho unas pruebas para unas biopsias. Que de hecho se las hicieron allí mismo, ¿no? En un barco, un bote. Un bote que llevó porque él no estaba dispuesto a salir de la playa. Pero el día que yo fui con Mario, él quería que Rubén se hospitalizara. Iba a convencerlo. Entonces Rubén se negó. Y entonces, pues, ¿qué se va a hacer allí? Sale Fernando y viene Mario, le pregunta si alguien sabía de medicina, de algún enfermero que supiera, porque había que mantenerla a Rubén por una serie de días con suero. Entonces, providencialmente, pues estaba Ismael Acabeo de Patilla. Creo que él milita en Las Piedras. Entonces, pues, como el hombre no había que entrenarlo. Entonces, pues, ese fue el que estuvo todas las mañanas, despertábamos a Rubén para cambiarle el suero. Entonces, posteriormente es que se sabe lo de su condición de cáncer. Nosotros no nos enteramos hasta después del juicio. Pero ya él lo sabía. Sí, claro. Me parece que en el libro también hay una frase que él dice algo así como que primero esto y con el cáncer se brega después, una cosa así. Y entonces, pues, sé que, por ejemplo, Vivian lo sabía Robert Iván, pero yo me enteré después del juicio. Entonces me acuerdo a la mañana aquella que Rubén hizo la conferencia de prensa. Se aparece allí con 3 médicos, ¿verdad? Entonces ahí fue que hice el anuncio. Después de la operación, que él va a la reunión en Casablanca con Clinton, que va con los demás líderes de los otros partidos. Ahí es que Rubén propone lo de la comisión presidencial, que se acepta, que incluso hasta el candidato después de Clinton, Al Gore, se comprometió a seguir ese tipo de la comisión. O sea que fue lo del desfile en Nueva York, aquello fue apoteósico también. O sea que fue... Y las manifestaciones que hubo en todas partes de Puerto Rico, aquella gran manifestación con el lema que se convirtió en un lema histórico, Paz para Vieques, claro, sobre 150,000 personas reportadas oficialmente. La marcha más extraordinaria que se ha habido aquí, y eso fue en contra de respaldo a la gesta en Vieques. Paz para Vieques, que hasta Tito Trinidad lo tenía en los guantes. Tú te das cuenta que ya cuando los americanos sueltan Vieques, sabían de la resistencia que había aquí. Y Rubén, yo he escuchado esto de los líderes pipiolos muchas veces, lo dijo aquí Fernando Martín en este programa, que combinado con todo eso es una gesta de resistencia del PIB, del pueblo, de todo el mundo, también unido a unos cambios geopolíticos y en los intereses norteamericanos, en cómo lo que no se podía hacer 20 años antes, en el mismo medio de la Guerra Fría, claro, y que los Estados Unidos jamás hubieran soltado, pues aquí las condiciones eran distintas. Exacto. Que se supo identificar bien esa oportunidad. Lo comentamos, cuando Culebra, aquello no duró 5 días. Sí. Lo de Vieques, un año allí de resistencia. O sea, ¿y a qué usted atribuye el éxito de esta gesta? A 2 cosas: a la perseverancia de Rubén y a la organización que estaba detrás de él. O sea, yo creo que eso fue fundamental para el éxito. Y naturalmente las condiciones que se fueron dando. Pero si no hubiesen existido esos 2 elementos, tal vez no pasaba lo que pasó. Okay. ¿Y cómo cree que se encuentra hoy día Vieques?
¿Y qué luchas faltan por ganar allá en Vieques? Porque todavía tenemos el problema de la contaminación que creó todos estos años de prácticas militares por parte de la Marina en Vieques, contaminación. En el mar todavía hay artefactos, hay bombas, y ahí queda mucho por limpiar, y la Marina de Vieques todavía sí, no hay un compromiso que se hizo y no han cumplido. Están dando esa batalla pero va a tomar un tiempo por eso. Incluso también a Vieques se ha condenado por ejemplo, no se le ha dado las facilidades tanto hospitalarias como de industria. Allí prácticamente lo que había era una fábrica con pocos empleados. Una isla que tuvo un esplendor económico en los años 40, en los años 30, ¿sabes? Antes de la llegada de la Marina. Sí, incluso ahora se está contemplando la Marina, ¿verdad? Que subcontrata a esta compañía. Pronto están buscando quemar un montón de millas de cuerdas de terreno. De cuerdas de terreno, porque dicen, bueno, pero es que hay tantas, digamos, bombitas chiquitas por ahí. Minas que están cubiertas por pastizales y cosas, y como son bien difíciles de identificar, la propuesta es quemar todo, y eso trae todo otro tipo de problemas, ¿no? O sea, que eso todavía vemos esas consecuencias en Vieques. Sí, no, todavía la lucha en Vieques no ha concluido. Ni en Vieques ni en Puerto Rico. En la Isla Grande. Claro. En la Isla Grande. Entonces, Pablo, ya culminando, alguna gente ha planteado, ¿verdad?, que para atender el asunto de la Junta de Control Fiscal, gente que a veces ve la Junta de Control Fiscal como el mal y no se da cuenta de que el problema también es el modelo que permite la Junta de Control Fiscal, que es el colonialismo, ¿no? Este estatus de subordinación política. Pero alguna gente ha planteado que para sacar a la Junta de Control Fiscal hay que hacer una especie de Vieques, hay que repetir Vieques. ¿Qué a usted le parece eso? ¿Es posible emular lo que sucedió entonces para bregar con la Junta, o son circunstancias muy diferentes? Son circunstancias distintas, naturalmente. Vieques, el campamento estaba allí. O sea, tú te metiste allí, estaban bombardeando, entonces la presencia tuya allí evitaba los bombardeos. La Junta puede operar desde Nueva York, puede operar desde Washington, no necesariamente tiene que estar aquí. O sea, la estrategia tiene que ser distinta, pero tiene que mantenerse el pueblo protestando en contra de ella, porque el abuso es la manifestación más visceral de lo que es la colonia. Esa gente que no fue electa es la que está mandando aquí. Totalmente. Pero la resistencia a eso hay que mantenerla, desde mi punto de vista, es reforzando el movimiento independentista puertorriqueño, especialmente el Partido Independentista. Yo estoy bien convencido sobre eso. La medida que eso vaya creciendo, las circunstancias van cambiando. Yo también. Pues, gente, sí, desde hace mucho tiempo queríamos dedicarle un episodio a esta gesta, ¿verdad? Y entendemos que a 20 años de que iniciara, pues era crucial hacerlo. Aquí pues nos hemos detenido en la aportación del Partido Independentista Puertorriqueño en gran medida porque hemos visto recuentos y hay gente que habla de lo que se vivió en Vieques y que relegan al PIB a un footnote, una nota al cárcel, o a veces ni mencionan la figura de Rubén Berrío. Y eso, y digo yo personalmente, es una de las cosas más mezquinas que usted va a ver jamás. Y aquellos que, aunque éramos chiquitos, tuvimos la oportunidad de vivir esa época y de entender lo que significó y el rol que jugó el Partido Independentista y la figura de Rubén Berrío, pues no lo vamos a dejar ir. Así que es importante visibilizar eso. En una ocasión, creo que fue cerca de Navidad, Juan Maribraz visitó a Rubén en el campamento. Y una de las cosas que le dice es: gracias por devolvernos la fe, Juan Mari. O sea, y tengo entendido que esa misma noche que celebraron esto, creo que fue despedida de año en el norte, en la parte norte, en los campamentos de la parte norte, una de las cosas que dice Juan Mari: ahora nadie tiene excusa para no votar por el Partido Independentista. O sea, que reconocía la importancia, la magnitud de la gesta de Rubén y el partido. Excelente que diga eso, particularmente porque la próxima semana vamos a dedicar un programa a Juan Maribraz y eso es crucial, porque a veces se crean
unos mitos y unas divisiones, y el respeto que yo he podido ver, aunque haya diferencias ideológicas y de estrategia entre los diversos grupos y en ocasiones diferencias serias, hay un respeto entre esas dos grandes figuras que siempre estuvo ahí. Así que bien importante, ¿verdad? Y qué bueno que has dicho eso. Claro que sí. No, ese respeto de Rubén y Juan Mari fue mutuo. Y las circunstancias que se dieron en aquel entonces, ideológica, brava, tú sabes. Bravo. O sea, que ya pero te digo, el respeto siempre. Porque eran dos patriotas, son dos patriotas. Así mismo es. Pues perfecto. Sí. Muchas gracias, Sí. Pablo, por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y los invitamos a todos y a todas a buscar el libro y leerlo con Rubén en la playa, un diario de Vieques. Pues nítido, mi gente. Gracias. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente a Pablo Ortiz por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.